va a tener algunos componentes y esos componentes dependen principalmente de lo que se solicita desde la gestión educativa. Pero, digamos, desde el punto de vista de nosotros plantearnos una situación de enseñanza, en general puede ser que estos componentes estén implícitos, que lo tengamos que escribir, va a depender de la situación particular. ¿Qué quiere decir fundamentar? Fundamentar es decir, por qué vamos a tomar las decisiones que estamos llevando a cabo. Esa fundamentación puede estar referida al punto de vista psicológico, al epistemológico, a por qué esa temática sería importante desde el lugar en el que nos encontramos. Las metas, objetivos, expectativas de logro es lo que nos proponemos en relación con los alumnos. ¿Qué pretendemos que los alumnos sean capaces de poder hacer a partir de esas clases que nosotros vamos a instrumentar? El término metas, objetivos, expectativas de logro se refiere al tiempo. Cuando nosotros hablamos de expectativas de logro, serían propósitos, los propósitos de nuestra planificación, pero a largo tiempo. Objetivo es más cercano y metas aún es como en lo más próximo, que es lo que pretendemos. También la planificación tiene una selección de contenidos. La selección de contenidos involucra la transposición didáctica. Es decir, nosotros vamos a desarrollar estos contenidos en particular. Hay criterios para seleccionar esos contenidos. ¿Cuáles serían los criterios de selección? Tener en cuenta el alumno a quien está destinado, es decir, un criterio psicocéntrico, cómo se vincula los contenidos en el momento dado del año, de la secuencia de contenidos que tenemos, es decir, desde el punto de vista de la ciencia sería un criterio que se llama logocéntrico, y la relevancia social que tienen los contenidos que estamos seleccionando, es decir, habría un criterio de selección sociocéntrico. A su vez, esos contenidos se organizan y se secuencian de diferente manera. La organización involucra como en lo macro, ¿no? Como nosotros presentábamos, supongamos, ese organizador previo que nos estaba llevando a plantear cómo iba a ser la organización de los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de la materia. Y la secuencia, por ahí pueden coincidir organización y secuencia, sobre todo si es una organización atomizada. La secuencia es, digamos, la concatenación temporal de los contenidos que vamos desarrollando. Después también la planificación va a tener las tareas y las actividades que vamos a desarrollar. Ya vamos a ver distintos métodos de enseñanza vinculados a la metodología, las estrategias de enseñanza y la toma de decisiones. También puede contener qué materiales vamos a utilizar, los recursos, cómo vamos a contemplar la participación de los alumnos, supongamos individual, grupal, cómo va a ser la organización en el espacio, cuánto tiempo contamos. Y el último tiene cómo vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar. Todo eso se plasma en la planificación. Ahora vamos a comenzar ya a desarrollar la parte vinculada con los contenidos. Primero vamos a trabajar los objetivos. Los objetivos decíamos que eran las metas, los propósitos que tenemos. Y los propósitos están vinculados siempre a lo que nosotros nos proponemos en relación con los alumnos. Es decir, los objetivos no es me propongo hacer tal cosa, supongamos, sino qué es lo que pretendo en relación a los objetivos digamos, el aprendizaje que quiero o que pretendo en los alumnos. Hablábamos de que había objetivos en distintos tiempos, o bien que sean muy abarcativos, supongamos el objetivo de toda una unidad, de toda una materia. Entonces estamos hablando de objetivos generales, que ya son más bien finalidades. Y cuando es algo concreto de una clase, estamos hablando de un objetivo específico. Cuando ustedes, los objetivos siempre aparecen vinculados a un contenido especial y
se redactan en forma, digamos, empezando con un verbo en infinitivo. Supongamos, el objetivo puede ser caracterizar las distintas etapas de tal cosa, o supongamos, identificar las diferentes organelas presentes en una célula, diferenciar una célula vegetal de una animal. Es decir, empiezan con un verbo en infinitivo, es la forma de redactarlos, y después hacia qué apuntamos con esa acción. Tengan en cuenta que muchas planificaciones ustedes van a ver que dicen objetivos, que los alumnos logren 2 puntos, y después empiezan a redactarse esos objetivos. No es necesario que tenga en la planificación, si es una planificación para presentar, porque decíamos, por más que yo no la presente a la planificación, indirectamente cuando voy a desarrollar una clase pienso en todos estos componentes. Pero cuando es algo formal, puede contener estas palabritas que diga lograr que los alumnos 2 puntos, y ahí empiezan a redactar los objetivos. Pero como, digamos, desde el punto de vista teórico, los objetivos están destinados a los estudiantes, no hace falta el lograr que los alumnos adquieran o logren tales y tales cosas. Directamente van en infinitivo y en relación a lo que pretendemos. Ahora vamos a pasar a los contenidos. Los contenidos decíamos que era esa selección que hacemos vinculado a la ciencia, digamos, a la cultura en general, a los valores que pretendemos desarrollar en las nuevas generaciones. Y para nosotros ese contenido provenía de una ciencia, por eso hemos estado hablando de todo el proceso que involucra la transposición didáctica, es decir, provienen de una comunidad científica. Recuerden cuando hablábamos de la comunidad científica, de la comunidad de padres, las instancias de decisión política que conformaba la noósfera, que era el filtro que iba a actuar para la selección de contenidos, lo que va a arribar al aula en particular. Para el caso nuestro de la ciencia, los contenidos pueden ser de tipo conceptuales, y ahí aludimos a hechos, conceptos, principios, leyes, todo lo que hemos venido trabajando en relación a la forma, la constitución epistemológica que tiene la disciplina. También pueden ser procedimentales, que aluden a interpretar datos, ciertas habilidades, a formas de resolver situaciones, cómo resolvemos problemas, cómo, supongamos, el realizar un diagrama determinado, pero el diagrama no tiene que ver con, digamos, una forma de hacer una actividad. No hay que... la diferencia entre actividad sería que nosotros pretendemos un gráfico para cierta situación, y el procedimental es un procedimiento que forma parte de la disciplina o de lo que nosotros estamos enseñando. El procedimiento el alumno lo tiene que aprender. La actividad nosotros la diseñamos para que él haga ciertas cosas, no tiene que aprender esa actividad. Lo que nosotros ahí pretenderíamos sería que aprenda ciertos conceptos. Cuando nosotros decimos, estamos hablando de un contenido procedimental, son, digamos, procedimientos que pretendemos que los alumnos aprendan. Supongamos si nosotros nos planteáramos como contenido el método científico, como aparece en los textos, sería una serie de procedimientos que el alumno tendría que aprenderlo. Y a su vez también podemos hablar de ciertos valores, actitudes, sentimientos hacia los conceptos, lo que tratamos vinculado. Muchas veces acá aparece toda la parte ética que está presente en algunos contenidos que desarrollamos. Es decir, esta es a modo de visualizar que tenemos distintas formas de contenidos presentes en la enseñanza, pero aparecen interrelacionados, tanto lo conceptual como lo procedimental, lo que deben hacer, los procedimientos que deben aprender, como los valores, las actitudes que pretendemos. Es decir, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales están siempre juntos, interrelacionados entre ellos. Anteriormente, hasta hace unos años, le pedían que los separen en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Después se vio que eso generaba, era muy engorroso, porque también no es una clasificación
que es útil para digamos, las asignaturas escolares, sino que está más vinculado a las ciencias naturales. También las sociales utilizan algunos procedimientos, pero en algunos casos, supongamos, hay asignatura que es más procedimental que conceptual, y al revés, asignaturas que son más conceptuales que procedimentales. Entonces, era como que en la planificación, para cada contenido conceptual, en una época había que poner los procedimentales y los actitudinales. Actualmente, generalmente, la planificación más alude a lo conceptual, lo que se presenta, ¿no? Pero no hay que desconocer lo procedimental y lo actitudinal. Nosotros lo podemos poner, aunque, digamos, el peso mayor generalmente está en los contenidos conceptuales. La selección y organización, ustedes tengan en cuenta que actualmente, o supongamos, si decimos por disciplina, es lo típico que veíamos que en la escuela secundaria tengan matemática, física, biología, historia, está hecha en base a las disciplinas. Pero también la organización, esto se refiere a la organización curricular, no a la organización de los contenidos dentro de una selección particular, sino a la organización en lo que se llaman espacios curriculares, cómo está definido ese currículum para digamos, para un año, para toda la escuela secundaria. Entonces puede ser que sean disciplinas, puede haber actividades e intereses que surjan de los mismos alumnos, o bien en base a proyectos, ¿no? Tema, en general, digamos, la escuela secundaria actual prevé que se desarrollen en base a estas tres formas. Digamos, hay ciertos momentos del año que estamos trabajando en lo puramente disciplinar, y en algunos se unen todos los profesores para desarrollar determinadas temáticas, proyectos que serían de corte interdisciplinario, pero prácticamente todo el año nosotros estamos trabajando en una organización en base a disciplinas. La secuencia de contenidos puede ser de diferentes formas. La secuencia, recuerden que era la concatenación temporal de los distintos contenidos. Eso hace una secuencia. Lineal quiere decir que de un contenido después se sigue el otro, de ese el siguiente, de ese. Hay una relación entre los contenidos, pero esa relación es totalmente lineal. Atomizada es parcializada, es decir, cada contenido con entidad propia, sería cuando veíamos la concepción de conocimiento como entidad. Y espiral significa que a partir de ciertos ejes, ustedes van a tener un texto para leer que se llama justo la organización y la secuenciación de los contenidos, que es del Carmen, y ahí plantea la organización en ejes, que sería a través de ese eje, después se van profundizando y profundizando, y la forma espiral alude a que voy trabajando el mismo eje, los mismos contenidos, cada vez con un grado de profundidad mayor. Vamos a ver cómo aparece esta idea de ejes en la secuencia de contenidos que se prevé para la educación obligatoria, tanto la educación primaria como la secundaria. Y jerárquica, cuando tenemos en cuenta una teoría del aprendizaje verbal significativo y presentamos siempre primero los contenidos más abarcativos, más inclusivos, y después de ahí vamos derivando los otros contenidos hasta llegar a intermedios y a su vez a específicos. Recuerden que Ausubel proponía la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora, es decir, los contenidos están organizados de manera jerárquica, pero es unir y venir. Permanentemente volvemos a ese organizador previo que teníamos, vamos indicando dónde nos encontramos, es decir, la organización jerárquica sería típica de enfoque de enseñanza expositivo basado en la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel. ¿Cómo serían digamos, cuando nosotros tenemos los contenidos en el aula? Eso vienen de una serie de decisiones. Recuerden en la noósfera de Chevalar, que él hablaba de la comunidad de académicos, la comunidad de padres y las instancias de decisiones políticas. Las instancias de decisiones políticas nos van a llevar
a una concatenación de decisiones, es decir, primero empezamos en un cierto lugar, en diferentes ámbitos. El ámbito nacional, después tendríamos el ámbito jurisdiccional, después la institución y al último llegaríamos a la planificación en el aula. Y por supuesto, en última instancia, la enseñanza, que ya sería la puesta en práctica de esa planificación. Nosotros a nivel nacional contamos con diferentes documentos que tratan acerca de cómo debería ser la selección de contenidos. Tenemos lo que se llaman NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, que ahí está lo que sí o sí deberían saber los estudiantes de todo el país, independiente de, digamos, de la institución a la que van, de la provincia en la que están, es lo que se considera prioritario. De allí el término núcleos de aprendizaje prioritarios. Eso se establece a nivel nacional. Hubo una comisión donde cada provincia, cada jurisdicción envió un representante y se decidieron qué es lo que se debería aprender, qué es lo que los alumnos deberían aprender en cada, podríamos decir, ciclo o año de su calendario escolar. A su vez, en el Ministerio de Educación de Nación se planteó la posibilidad, digamos, de llevar a cabo propuestas para enseñar esos contenidos. Eso quedó plasmado en algo que se llaman cuadernos para el aula. Supongamos, si ustedes buscan por internet, van a encontrar los documentos nacionales de los núcleos de aprendizaje prioritario, y a su vez, por ahí si ponen núcleos de aprendizaje prioritario, puede ser que el link lo lleve directo a los cuadernos para el aula. Los cuadernos para el aula son propuestas para la enseñanza de primaria. Supongamos, si ustedes buscan un cuaderno para el aula para el 6º año de primaria, de ciencias naturales, van a ver cómo, digamos, a través del ministerio se llevó a cabo propuestas para enseñar esos núcleos de aprendizaje. Tengan en cuenta que nosotros necesitamos, ustedes tienen que conocer, referidos, supongamos, a lo que sería la educación primaria, porque puede ser que les toque trabajar en un terciario destinado a la formación de profesores de primaria. Entonces, ahí es importante que trabajen con los cuadernos para el aula, porque los cuadernos para el aula está destinado a los profesores de primaria. Para secundaria se hizo, digamos, eso se plasmó en algo que se llama Entrama. Ustedes entran, ponen Entrama en el buscador y lo va a llevar directamente a Entrama, Ministerio de Educación de la Nación, y ahí tienen propuestas para la enseñanza en diferentes disciplinas vinculado con la educación secundaria. Y después, digamos, los documentos que tenemos para el nivel superior a nivel nacional son los lineamientos curriculares para la formación docente inicial. Ahí, digamos, cuando se va a hacer currículum destinados a profesores, se siguen los lineamientos curriculares para la formación docente inicial. Ahí ya estamos hablando del nivel superior. Recuerden que el nivel superior involucran el nivel universitario como el nivel superior no universitario. En general, digamos, las universidades no tienen que seguir los lineamientos curriculares para la formación docente inicial, porque no forman parte en esa misma secuencia que viene de decisión curricular del ministerio. Sin embargo, la mayoría de las carreras han tratado de adaptarse a estos lineamientos curriculares para la formación docente inicial, con ciertos cambios que se han hecho a través de reuniones de organismos especiales que han conformado las universidades. Por ejemplo, para biología se llama CUSEM, que es el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales. Después, para las humanidades y ciencias de la educación se llama ANFE. Entonces, estos organismos han decidido o han tomado cuáles serían, digamos, los currículum para la formación de profesores. A su vez, digamos, sí, Rosana. Específicamente el de biología es el CIPEP, que está dentro del CUSEM. ¿Cómo es? No te escuché bien. CIPEP.
Ah, CIPEP. Ah, está bien. Dentro del, bueno, el organismo mayor es el CUSEN, después el CIPEP. En realidad, para cada una de las disciplinas, después a su vez se han dividido en el caso de los profesorados. Ahora, decíamos que a partir de estas decisiones, porque estamos viendo la concreción curricular, las distintas decisiones que se van dando desde el nivel nacional hasta que llegamos al aula. De ese nivel de decisión nacional vienen los diseños jurisdiccionales, lo que está en la provincia, supongamos. Esos son, supongamos ustedes, están actualmente los diseños jurisdiccionales, los diseños para la provincia de Tucumán. Tienen los diseños referidos a primaria, a secundaria, y a su vez de ese diseño que se propone a nivel de provincia, tienen los planes institucionales que forman parte de lo que se llama PCI, que es el Proyecto Curricular Institucional. Tengan en cuenta que ese es como ciertas decisiones que se llevan a cabo dentro de las instituciones y que se hacen proyectos institucionales, y ahí está todo plasmado en algo que se llama el proyecto curricular institucional. De ahí, cada docente tiene que hacer su propia planificación, y esa es la planificación áulica. Eso va a servir como, decíamos, una anticipación, una guía que nos va a llevar a, digamos, organizar la enseñanza. Todo, digamos, este tema de los niveles de concreción está en un texto de Terigi. ¿Te acuerdas, Rosana, cómo se llama el nombre del texto? No tener micrófono. Está subido el libro ahí en el campus, pero es el capítulo 3, creo. Ah, el capítulo 3, el que solo el capítulo 3. De los niveles de concreción curricular. Es lo único que ustedes tendrían que ver de ese capítulo, y es lo que estamos desarrollando, ¿no? Nivel nacional, jurisdiccional, institucional, áulico, y después lo que se llaman las hipótesis de estos niveles, qué va pasando cuando desde un nivel a otro, cuando se va desde un nivel a otro. El otro, ahora ya estas son las hipótesis. ¿Qué pasa? Porque tenemos, estos serían los distintos niveles de concreción. Supongamos el nacional, el jurisdiccional, el institucional, y va pasando de un lugar a otro, y la hipótesis que nos podríamos manejar o pretender, supongamos, que nosotros tenemos que aplicar tal cual lo que se dice a nivel nacional con lo que se establece a nivel jurisdiccional. Cuando uno analiza diferentes propuestas curriculares de distintas provincias, por ejemplo, hay propuestas que son directamente copias del nivel nacional a el nivel jurisdiccional. Es decir, estaríamos en una hipótesis de aplicación. Eso pasa en la provincia nuestra, no sé si se cambió, pero los diseños para primaria eran una copia fiel del nacional en el provincial. Prácticamente, digamos, no, en relación a los contenidos no se hace ningún cambio, es como que se lo aplica directamente al diseño jurisdiccional desde el nacional. Y a lo mejor tengan en cuenta que acá nosotros decimos una aplicación en todos los niveles, pero podría haber una hipótesis para esta situación y después qué pasa cuando eso llega a la institución. Acá la hipótesis de aplicación es cuando, digamos, que lo que se dice a nivel nacional pasa exactamente igual a nivel jurisdiccional y a su vez a la institución. Y a su vez, diríamos, si sigue a la planificación aula, y hay una reproducción tal cual desde los diferentes niveles de concreción. Pero podría pasar otra situación, que sería, parece que hoy está, la hipótesis de especificación, que significa que en cada nivel, digamos, sirve de referencia, pero a su vez hay influencias externas que tienen en cuenta el contexto de esa situación y se va a ir produciendo ciertas modificaciones. Es decir, esto es lo que se pretende, que vaya especificando y no una aplicación directa de lo que se va diciendo en los distintos niveles. Cuando ustedes estén en la situación de aula, supongamos, y toman los diseños curriculares jurisdiccionales, lo que tienen que hacer es contemplar la situación del aula en la cual están
y a su vez ahí, teniendo en cuenta el contexto de esa institución, el aula, tomar decisiones en relación a digamos, a la planificación en esa situación en particular. Tengan en cuenta lo que decía, esto es como que está diciendo, la hipótesis de especificación se aplica a todos los niveles de concreción, pero puede ser que del nivel este al nivel este haya una aplicación y después una especificación. Como le decía, en la parte de primaria, los mismos núcleos, todo exactamente está copiado lo que se dice a nivel nacional y lo que va a aparecer en la jurisdicción. Entonces, si nosotros tomamos la primaria, podríamos decir, acá hay una hipótesis de aplicación y después va a haber una especificación, supongamos, en la institución. Y la última hipótesis es que se vaya produciendo una disolución, es decir, los contenidos se van haciendo cada vez más pequeños y con menores, es como que empieza a actuar como un tamiz y seleccionando de eso ciertas partes y no va ni especificando ni aplicando. Hay una disolución de los contenidos al pasar de un nivel de prescripción al otro. Rubén, Sí. ahí hay una pregunta de Leandro en Bien. cuanto a la modificación de los NAP. ¿Cada cuánto se los revisa, si se los modifica? A ver, espera, es que estoy en la... No, por eso te digo. Y no si la veo. te la leo. No, si acá hay... No veo... acá dice un... Dice, profe, ¿cada cuánto se actualiza o revisan los NAP? Bueno, la pregunta es muy buena, porque realmente no se revisa nunca. ¿Por qué? Porque supongamos, esto es cuando empieza digamos, donde se producen las mayores revisiones son a nivel jurisdiccional y a nivel del aula, pero supongamos lo que es, ustedes tengan en cuenta, para hacer los diseños jurisdiccionales, acá se estuvo mucho tiempo, 2, 3 años, pero también es por una cuestión de cómo se desenvuelven estas cosas a nivel ministerial, ¿no? Y acá yo participé tanto de los nacionales como de los jurisdiccionales. En los jurisdiccionales participamos con la profesora Rosana, es más, ahí nosotros nos apresuramos, era como que al principio prácticamente en ciencia natural estábamos solos, así era profesora, ¿no? No le vamos a comentar, pero acá la profesora, bueno, debe tener medio, acá lo publico yo, la profesora después se embarazó y le dijeron que no, prácticamente habíamos hecho todo el diseño en ese momento, y después, claro, nos damos cuenta al año siguiente que las otras áreas no habían hecho nada y a la profesora no le renuevan el contrato porque estaba embarazada, de tal así que creo que ni siquiera figura en esos diseños cuando fue una de las que más trabajó en la elaboración de los diseños acá de la provincia. Estamos hablando de los diseños en secundaria. Cuando fue en los núcleos de aprendizaje prioritario, yo fui como representante de Tucumán, pero para el área química. Bueno, y ahí les comento que hubo, digamos, algo bastante llamativo, y esto que estamos hablando ya del tema de la transposición didáctica y que veíamos las transposiciones patológicas, resulta que, digamos, en química se maneja, la deben haber estudiado, una teoría que se llama la teoría cinético-molecular. No sé si les suena. No sé, bueno, esta teoría que se utiliza para analizar los estados de agregación, los procesos de solubilidad, los procesos también de difusión, todo proceso que son importantes desde el punto de vista celular, supongamos, o en otros aspectos, se relacionan con la teoría cinético-molecular. Entonces, el tema está que en la decisión de los núcleos de aprendizaje prioritario, hubo una persona que tenía mucha influencia, era la coordinadora había un coordinador en los núcleos cómo se iban a desarrollar estos núcleos de aprendizaje, y ese coordinador daba la casualidad que había sido más o menos profesores de todos los que eran de la zona sur del país, digamos, y
y ella propone que, como es una teoría, la teoría cinético-molecular, que no únicamente se aplica a, a moléculas, digamos, estados agregados moleculares, sino que también es válido, supongamos, para estructuras que tienen una conformación atómica, o iones, supongamos iones con dipolo, cosas así. Entonces, que estaba mal el nombre de la teoría, que la teoría tenía que ser teoría cinético-corpuscular. El tema, uno puede discutir, como decíamos, desde el punto de vista epistemológico. Recuerden cuando hablábamos de la membrana, el nombre del modelo de mosaico fluido, si eso está bien hablar de mosaico fluido, que ha habido un problema de traducción, qué puede ser de esto de fluido, qué es lo que me representa un mosaico a mí. Pero lo que no, supongamos que a nivel de NAP hubieran decidido cambiarle el nombre al modelo. Bueno, acá en química pasó esto. Se terminó porque todos le aceptaron. Yo me acuerdo que insistía con que no se puede cambiar un nombre de una teoría. Entonces arribó al cambio de la teoría. Actualmente en los diseños se habla de teoría cinético-corpuscular. Actualmente, como había planteado, cada cuánto se cambia, ¿no? No se modificó nada y sigue así desde que propuso, nunca se volvió a discutir todo lo que estaba ahí en esa decisión de núcleos de aprendizaje prioritario. El tema, recuerdo cuando yo estuve acá, cuando vuelvo de Buenos Aires, llegan los núcleos de aprendizaje prioritario acá, empecé a tener un montón de mensajes muchos habían sido alumnos míos, todos, que me preguntaban qué teoría era esa de la cinético corpuscular, porque al principio, cuando no estaban los diseños jurisdiccionales, los profesores recibían los núcleos de aprendizaje prioritarios directamente. Es decir, la forma de concreción curricular era de los núcleos de aprendizaje prioritario directamente al aula. Digamos, no existía todo esto que estamos hablando de lo jurisdiccional, de lo institucional, entonces, porque no estaban hechos. Entonces ya se proponían los núcleos de aprendizaje prioritario y directamente el docente tenía que tomar de ahí. Entonces, bueno, empezó toda esta problemática de decir, ¿qué era esta teoría? Uno ahora llama la atención cómo las editoriales se amoldan a estas situaciones y uno ahora actualmente ve en la mayoría de los textos escolares hablan de la teoría cinético-corpuscular como que la teoría cinético-corpuscular tuviera una existencia en el campo, en la comunidad académica científica. Y la comunidad yo les aseguro que le van a preguntar en el campo de la química qué es la teoría cinético-corpuscular y nadie va a saber. Es decir, se decidió en el ámbito, en este caso de jurisdicción de Nación, poner un nombre a una teoría que no existe directamente en el ámbito de una ciencia particular. Y hasta ahora sigue con ese nombre, los textos adhirieron y se habla de con ese nombre, teoría cinético-corpuscular. Ustedes pueden, supongamos, si consultan los núcleos de aprendizaje prioritario, creo que es del primer año o del segundo año, aparece en primer término la teoría cinético-corpuscular. Son los procesos de concreción, cómo se va produciendo todo este negociado de negociación e imposición que que dice Alicia de Alba en relación a los procesos que se dan con respecto al currículum. Entonces, como decía, las revisiones las van a hacer ustedes cuando estén en un aula, pero la revisión a nivel de jurisdicción ya es muy difícil que se vaya a dar. No está establecido que cada determinado tiempo se tienen que revisar esas cosas. En realidad se tendría que hacer, pero no se hace. Es decir, lo que es prescripción nacional y prescripción jurisdiccional, creo que se mantienen salvo que haya un cambio de ley de educación. Las grandes revisiones han sido justamente la LEN, la Ley de Educación Nacional, y la Ley Federal. Después es muy difícil los cambios a nivel de la jurisdicción de la provincia y a nivel de la nación. O sea que actualmente lo que tenemos es lo que se ha hecho originariamente. Acá lo que, digamos,
Cuando nosotros vamos ya al nivel de prescripción, supongamos, tenemos que tener en cuenta cómo está organizado el sistema educativo. Esta es una temática de organización, pero lo mismo lo vamos a plantear acá para que tengamos idea dónde nos estamos centrando. Nosotros decimos la educación obligatoria, la dividimos en nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. El nivel secundario tiene distintas modalidades y orientaciones. Las modalidades serían las formas de presentarse de la educación secundaria. Estas son modalidades: educación técnica profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la bilingüe, educación en contexto de privación de la libertad, sería sobre todo la educación en las cárceles, la educación en los hospitales, cuando las personas están enfermas, y educación domiciliaria. Entonces, esas son modalidades que se va a presentar el sistema educativo. Y a su vez, tenemos lo que serían orientaciones. La educación secundaria obligatoria tiene diferentes orientaciones. Esto es lo que prevé la ley. No quiere decir que, por ejemplo, aquí en Tucumán estén todas. Hay algunas, creo que no sé si son 6 o 8 los que hay en Tucumán. Entonces, ¿qué orientaciones hay? Tienen ciencias sociales y humanidades, ciencias naturales, economía y administración, lengua, agro y ambiente, comunicación, informática, educación física, turismo, arte. Y se preveía, no sé si ya se implementó, el bachillerato pedagógico y el bachillerato en física y matemática. Acá dice bachillerato, ¿y por qué las otras no dicen bachillerato? El título, esta es la orientación. Pero supongamos, si hay una orientación en ciencias naturales, el título que reciben los estudiantes que siguen esa educación secundaria es bachiller en ciencias naturales. ¿Cuáles son las que tienen mayor peso de biología, supongamos? El bachiller en ciencias naturales y el bachiller en agro y ambiente. Tengan en cuenta, creo, no sé si el agro y ambiente está en Tucumán, el de ciencias naturales sí está, y son muchas las instituciones que lo tienen. Ahora, nosotros vamos a ver los diferentes núcleos de aprendizaje prioritario, teniendo en cuenta la orientación. Como no podemos ver, o directamente, cuando decimos en ciencias sociales y humanidades, aparece dentro de algo que se llama la formación general del ciclo orientado. Entonces, ahí va a aparecer biología, pero biología en ciencias naturales va a forma parte de su especificidad. Entonces, el que mayor carga horaria tiene en relación con la biología. Esto también les sirve cuando ustedes se reciban y sepan, bueno, ¿dónde me inscribo para la junta? Y bueno, traten que sea una escuela que tenga la orientación ciencias naturales, porque ahí van a tener mayor carga horaria de biología. ¿Cómo está presente la biología? Supongamos empezamos los núcleos de aprendizaje prioritario para la educación primaria. La educación primaria está dividida en 2 ciclos. Tenemos un primer ciclo de primaria y un segundo ciclo de primaria. Los ejes son los mismos. Entonces tendríamos una organización espiralada. Recuerden los distintos tipos de organización que veíamos: lineal, atomizada, espiralada, jerárquica. Y los ejes a través de los cuales se van desarrollando cada vez en profundidad mayor y se van tomando los distintos contenidos para las ciencias naturales. Aquí estamos dentro de las ciencias naturales. El primer eje se llama seres vivos, diversidad, unidad, interrelaciones y cambio. Después el segundo eje, los materiales y sus cambios. El tercero es los fenómenos del mundo físico. Y el último, la Tierra, el universo y sus cambios. Nosotros podríamos decir, el primero es biológico, el segundo apunta a la química, el tercero a la física y el último a la parte geológica. El eje de la Tierra, el universo y sus cambios, tradicionalmente esa parte había correspondido a la geografía y después se la pasó a las ciencias naturales, y esto es, digamos, lo que sería educación primaria, que están los mismos ejes en los 2 ciclos de educación primaria. Ahora vamos a pasar a la educación secundaria. La educación secundaria tiene 2 ciclos.
No se llaman primero y segundo como en la educación primaria, sino que es el ciclo básico y el ciclo orientado. El ciclo básico, la educación primaria, en la educación secundaria, recuerden que puede tener 6 o 5 años, dependiendo de la jurisdicción. En Tucumán tiene 6 años, estamos hablando de 3 años de ciclo básico y 3 años de ciclo orientado. El ciclo orientado se refiere al tipo de orientación. Por ejemplo, acá está puesto para el bachiller en ciencias naturales, es decir, vamos a tomar los núcleos de aprendizaje prioritario correspondiente al bachiller en ciencias naturales. El ciclo básico quiere decir que la escuela secundaria en el ciclo básico, que sería primero, segundo y tercer año, es igual, digamos, independiente de la orientación. Todas las orientaciones tienen los mismos ejes a nivel de núcleos de aprendizaje prioritario y también de diseño jurisdiccional. Es decir, todos los primeros años de la provincia van a tener la misma prescripción a nivel jurisdiccional, sea de una orientación en administración, sea de una orientación en lengua, sea de educación física, sea de agro y ambiente. La orientación que sea va a tener exactamente la misma decisión en relación a los contenidos y en este caso los núcleos de aprendizaje prioritario. Entonces, ciclo básico, primero, segundo y tercer año, idéntico para toda la escuela secundaria. Y son los mismos ejes que teníamos en la educación primaria, con la diferencia que supongamos cuando vamos a lo jurisdiccional, ahí aparece con el nombre de biología, física y química. No aparece una materia que sea geología, entonces el eje está dividido, el eje de la Tierra, el universo y sus cambios, los contenidos, los núcleos de aprendizaje que corresponderían a ese eje, están distribuidos, supongamos, en biología, física y química. Entonces es importante que la materia Introducción a la Ciencia de la Tierra la tengan en cuenta porque puede ser que le toque enseñar contenidos de esa materia, que es los aspectos geológicos. Ahora, en el ciclo orientado va a tener una formación general y una formación orientada. Ahí me olvidé de hacer una línea, va una línea de acá a acá, porque son dos tipos de formaciones. La formación general involucra que, independiente de la orientación, parecido a lo que pasaba en el ciclo básico, va a haber núcleos de aprendizaje relacionados con la biología, supongamos, en la formación general puede estar en el cuarto año o en el quinto año, es un año generalmente de biología, y los ejes correspondientes a biología en la formación general del ciclo orientado, uno es en relación con el flujo de la información genética, puesto cualquier cosa acá, no sé si yo he puesto mal, me lo he corregido por general, había puesto genética, y el otro eje es en relación con los procesos evolutivos. Es decir, lo que yo les planteaba, que en el ciclo orientado de secundaria, la biología que tienen en la parte superior de la educación secundaria, digamos los ejes en base a los cuales se organizan los contenidos son genética y evolución. Y cuando ustedes lo lean, a todos los núcleos que están ahí dentro de ese eje, bueno, está el tema de la relación cromosoma, gen, ADN, supongamos el tema del paso de la información genética de ADN, ARN, proteínas, a cómo se ha llegado a establecer el modelo de ADN. Son los temas que están presentes en la parte en relación con el flujo de la información genética. Ahora, para lo que es el bachiller en ciencias naturales, ya tienen una formación orientada. Esa formación orientada, los ejes empiezan así, del campo de la biología, del campo de la química, del campo de la física, del campo de la astronomía y la astrofísica, del campo de las ciencias de la Tierra. Y dentro de biología, donde dice del campo de la biología,
Los ejes que están puestos, si ustedes los ven, sigue a su vez profundizando aún más los ejes presentes en la formación general, es biología molecular y genética, biología evolutiva, biotecnología, que en realidad está relacionado con el tema de la manipulación genética, y el otro eje es bioética. Estos serían los, digamos, los ejes presentes para biología en la formación orientada del bachiller en ciencias naturales. Es decir, estos ejes únicamente van a estar en el bachiller en ciencias naturales. Supongamos, si ustedes se van a un bachiller en administración, bueno, únicamente va a tener la formación general, esta parte, en relación con el flujo de la información genética y en relación con los procesos evolutivos. No van a tener nada de biología molecular y genética, ni de la parte de esa biología evolutiva, biotecnología y bioética, que únicamente están presentes en el bachiller en ciencias naturales. Entonces, le tiene que quedar, digamos, ¿qué es lo que tiene que quedar de toda la clase? El tema de los diferentes niveles de concreción curricular que tenemos, que en la parte de nacional se plasma en algo que se llama núcleos de aprendizaje prioritario. Estos están disponibles en la web y que están organizados en base a ciertos ejes. Para primaria, secundaria, para primaria y para el ciclo básico de secundaria, los ejes son exactamente los mismos y cambian en el ciclo orientado. En el ciclo orientado hay una formación general que es esos dos ejes que hemos planteado, los que están en verde, y ya en el bachiller en ciencias naturales tenemos otros ejes que son específicos de ese bachiller y no están presentes en las otras orientaciones. Que ustedes ven acá las distintas orientaciones, decíamos únicamente en la de ciencias naturales va a estar esa formación orientada, donde tiene los ejes que estaba relacionado con la biotecnología, la biología molecular, la bioética y la biología evolutiva. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Paramos la grabación, después vemos si hay preguntas.